Un millonario arrogante acepta una apuesta para casarse con una mujer que jamás consideraría, creyendo que podrá controlarla. Pero cuando descubre el secreto que ella guarda, su vida da un giro inesperado que lo hará cuestionar todo lo que sabía sobre el poder y el amor. La música suave y las luces tenues conferían al club privado un aire de exclusividad. Entre copas de whisky y risas ociosas, 3 hombres ocupaban un rincón apartado del salón, rodeados de sofás de cuero y una atmósfera de arrogancia propia de quienes nunca habían oído la palabra no. «Eres un perfeccionista insoportable, Alexandre», comentó Fernando girando el vaso en su mano. «No es perfeccionismo, es exigencia», replicó Alexandre Montenegro con una sonrisa petulante. «Si puedo tenerlo mejor, ¿por qué conformarme con menos?». Gustavo soltó una carcajada y se inclinó hacia adelante. «¿Lo mejor? Por Dios, Alexandre, siempre con el mismo tipo de mujer. Perfectas, delgadas, impecables, como si fueran obras de arte en exhibición. ¿Nunca te ha interesado un desafío real?». Alexandre arqueó una ceja. La palabra desafío encendió algo en su interior. Una chispa de orgullo herido que jamás permitía que se apagara. «¿A qué te refieres?». Fernando y Gustavo intercambiaron una mirada cómplice antes de que Fernando hablara con un tono despreocupado. «Hagamos una apuesta. Algo que ponga a prueba esa seguridad tuya. ¿O temes fracasar?». Alexandre tomó un sorbo de su whisky, midiendo la provocación. «Habla». Gustavo apoyó los codos en la mesa y sonrió con picardía. «Queremos verte casado, pero no con una de esas muñecas de escaparate que tanto te gustan. Queremos que te cases con Isabela Duarte». El nombre cayó como una ficha de dominó sobre la mesa. Alexandre frunció el ceño. «¿Quién? ¿Ves? Ni siquiera la has notado», se burló Fernando. «Isabela Duarte, la mujer que jamás elegirías». Gustavo se acomodó en el sofá, disfrutando el momento. «Obesa, común, invisible para alguien como tú. ¿Podrías conquistarla? Mejor aún, ¿podrías casarte con ella?». El ego de Alexander ardió como un fósforo encendido. No era un hombre que rechazara desafíos, y menos cuando su orgullo estaba en juego. «¿Y qué gano con esto?». Fernando sonrió, ya sabiendo que su amigo había mordido el anzuelo. «El respeto de los que dudamos de ti, y la satisfacción de demostrar que puedes manejar cualquier situación a tu favor». Silencio. Alexandre tamborileó los dedos contra el vaso, pensativo. «¿Casarme?». «Casarte», confirmó Gustavo. «¿O acaso hay algo que no puedas controlar, Montenegro?». Alexandre inclinó la cabeza, una sonrisa lenta formándose en sus labios. Su orgullo no le permitía rechazar un reto. «Está bien», declaró, dejando el vaso sobre la mesa con un golpe seco. «Lo haré». Fernando y Gustavo se rieron, chocando sus copas con diversión. «Esto será interesante». Alexandre sonrió confiado. Para él no había mujeres imposibles, solo conquistas pendientes. En su mente todo era un simple juego. Lo que no sabía era que, esta vez, las reglas no las dictaría él. Isabela Duarte estaba acostumbrada a las miradas. No a las de deseo o admiración, sino a las de lástima, desdén o burla. Lo había visto todo. Sonrisas condescendientes, comentarios susurrados a su paso, gestos de sorpresa cuando demostraba su inteligencia y carácter firme. Nada la afectaba. No necesitaba la aprobación de nadie. Por eso, cuando Alexandre Montenegro apareció en la puerta de su cafetería con esa sonrisa ensayada de conquistador, ella supo que algo no encajaba. «Señor Montenegro», dijo con voz neutra, secándose las manos en un paño, «¿a qué debo el honor?». Alexandre observó el modesto local. No entendía cómo alguien podía conformarse con algo tan simple. Mesas de madera, el aroma del café recién hecho, estanterías con libros usados que los clientes podían leer mientras bebían. «No sabía que tenía tanta curiosidad por conocerme», continuó ella, arqueando una ceja. Alexandre soltó una pequeña risa. «Me gusta conocer personas interesantes». ¿Interesantes o convenientes? Por un instante, él perdió la compostura. Había esperado cierta sumisión, una emoción evidente, cualquier indicio de que ella pudiera sentirse halagada. En cambio, la mujer frente a él lo miraba con calma, como si leyera algo detrás de sus palabras. «Vayamos al grano», dijo él recomponiéndose. «Quiero que se case conmigo». Isabela parpadeó,
y luego soltó una leve risa. Disculpe, ¿dijo casarnos? Exacto. Ella lo miró con intensidad, como si tratara de descifrar su verdadero propósito. No parecía nervioso ni avergonzado, lo cual la intrigó aún más. ¿Es alguna clase de apuesta? Alexandre sintió una punzada de incomodidad, pero su rostro permaneció impasible. No me subestime, señorita Duarte. Le ofrezco una oportunidad única. Isabela inclinó la cabeza, observándolo con detenimiento. ¿Y qué gano yo con esto? Prestigio, riqueza, una vida sin preocupaciones, enumeró él con seguridad. Podría tener lo que desee. Ella entrecerró los ojos, como si sopesara la propuesta. Es curioso. Alguien como usted jamás me habría dirigido la palabra en circunstancias normales. Alexandre sonrió con suficiencia. Pero ahora lo estoy haciendo. ¿Qué dice? Isabela se cruzó de brazos. Cualquier otra persona se habría sentido intimidada ante un hombre como él, pero ella no. Está bien, respondió al fin. Él parpadeó. ¿Eso es un sí? Es un sí, confirmó con serenidad. Nos casaremos, señor Montenegro. Alexandre esperó alguna señal de emoción en su rostro, pero no la encontró. Ella no parecía sorprendida, asustada ni halagada. Simplemente lo había aceptado, como si estuviera jugando su propia partida. Cuando salió de la cafetería, Alexandre sintió una extraña inquietud. Había esperado resistencia, preguntas, negociaciones. En cambio, había recibido un sí inmediato. No sabía que, en ese preciso momento, las reglas del juego habían comenzado a cambiar. El gran salón del hotel más exclusivo de la ciudad estaba decorado con un lujo abrumador. Lámparas de cristal, arreglos florales exuberantes y una orquesta tocando melodías elegantes componían el escenario del evento que nadie esperaba: el matrimonio de Alexandre Montenegro con Isabela Duarte. La alta sociedad estaba en shock. Murmullos discretos recorrían las mesas mientras los invitados bebían champán y observaban con incredulidad. ¿Esto es real?, susurró una mujer con un vestido de seda azul. Debe ser una estrategia. No hay otra explicación, contestó su acompañante, ocultando su burla tras una copa. Fernando y Gustavo disfrutaban cada segundo. Ver a Alexandre, el hombre que despreciaba lo ordinario, comprometerse con Isabela era el desenlace perfecto de su apuesta. Míralo, rió Gustavo en voz baja. Parece tranquilo, pero por dentro debe estar desesperado. Alexandre, de pie junto al altar, mantenía su expresión de seguridad imperturbable. Vestido con un impecable traje negro, proyectaba la imagen de un hombre que lo tenía todo bajo control. Sin embargo, no podía ignorar la incomodidad en el ambiente. Y entonces apareció ella. Isabela caminó con la cabeza en alto, su vestido marfil envolviendo sus curvas con elegancia. No era la novia convencional que muchos esperaban, pero su presencia llenó la sala. No había rastro de inseguridad en su mirada. Alexandre la observó con detenimiento. Algo en ella le molestaba. No su apariencia, no su actitud, sino la certeza de que no parecía en absoluto una mujer sometida. Cuando estuvo frente a él, el juez comenzó la ceremonia. Alexandre Montenegro, ¿acepta a Isabela Duarte como su legítima esposa? Él sonrió con arrogancia. Sí, acepto. El juez giró hacia Isabela. Isabela Duarte, ¿acepta a Alexandre Montenegro como su legítimo esposo? Silencio. Un instante de incertidumbre que hizo que algunos invitados contuvieran la respiración. Entonces, ella sonrió levemente. Sí, acepto. Las palabras fueron pronunciadas con tal serenidad que Alexandre sintió una extraña inquietud. Era como si ella tuviera un secreto que él aún no había descubierto. El beso fue breve, una formalidad. Luego vino la recepción, donde las copas tintineaban y los murmullos continuaban. Seguro que esto no dura, comentó un empresario a otro. Alexandre no es del tipo que respeta compromisos. Alexandre lo sabía. Desde el principio, había visto esta boda como un simple trámite para ganar la apuesta. Sin embargo, a medida que pasaban las horas, comenzó a notar algo que lo irritaba. Isabela no parecía afectada por nada. Ella conversaba con los invitados con seguridad. Respondía a las miradas de desprecio con cortesía y se movía con la tranquilidad de alguien que sabía exactamente lo que hacía.
Fernando se acercó a Alexandre con una copa en la mano y una sonrisa burlona. «Felicidades, amigo. ¿Cómo se siente estar casado?» Alexandre soltó una risa seca, como si nada hubiera cambiado. Pero en el fondo, sabía que eso no era cierto. Algo había cambiado, solo que aún no podía entender qué. La mansión Montenegro era un reflejo de su dueño, imponente, lujosa e impenetrable. Isabela recorrió el vestíbulo con calma, observando los detalles: mármol pulido, arte moderno en las paredes y un silencio casi incómodo. «Bienvenida a tu nuevo hogar», dijo Alexandre con una sonrisa indescifrable. Ella giró levemente la cabeza, sin responder de inmediato. Su expresión no mostraba ni asombro ni inseguridad. «Es interesante», comentó finalmente, con un tono neutro. Él alzó una ceja. «¿Solo interesante?» «El lujo es relativo, Alexandre. Una casa no es más que una estructura si no tiene vida». Él dejó escapar una risa breve. «Espero que no creas que este es un matrimonio convencional. No voy a fingir ser el esposo perfecto». Isabela lo miró con serenidad. «Y yo no voy a fingir ser la esposa sumisa». El ambiente entre ellos se tensó por un instante. Alexandre estaba acostumbrado a que las mujeres intentaran complacerlo, a que buscaran su aprobación. Pero Isabela no. Ella se comportaba con la naturalidad de alguien que no tenía nada que probar. Durante la primera semana, Alexandre intentó marcar territorio con pequeñas demostraciones de poder. Llegaba tarde sin avisar, evitaba compartir momentos con ella y se mostraba indiferente en público, esperando verla afectada. Pero nada en Isabela cambió. Manejaba su propia agenda sin pedirle permiso, respondía a sus desplantes con una cortesía impecable y, para su sorpresa, comenzaba a ganar simpatía en la alta sociedad. El primer evento social al que asistieron como pareja fue una gala benéfica. Alexandre la llevó con la intención de exhibir su control sobre la situación, pero en lugar de una mujer a la sombra de su esposo, los invitados se encontraron con alguien que dominaba la conversación con inteligencia y carisma. «Isabela, tu punto de vista es fascinante», dijo un empresario influyente, visiblemente interesado en su opinión. Alexandre observó la escena con una creciente incomodidad. Lo que debía ser un simple espectáculo para demostrar su superioridad se convirtió en una exhibición del encanto de Isabela. Su seguridad desarmaba a quienes esperaban verla intimidada. «Tu esposa es inesperadamente brillante», susurró Fernando con diversión. Alexandre no respondió. Al día siguiente, la prensa publicó titulares inesperados. «La sorprendente señora Montenegro, elegancia y carácter en la nueva esposa del magnate. Isabela Duarte, la mujer que conquistó a la élite». Alexandre frunció el ceño al leer los artículos. Por primera vez en su vida, sentía que la situación no estaba completamente bajo su control. Cuando entró en la sala, encontró a Isabela sentada con una taza de café, hojeando un libro con tranquilidad. «Parece que estás disfrutando de la atención», comentó con tono afilado. Ella levantó la vista y sonrió levemente. «No es mi culpa que la gente valore lo auténtico». Él apretó la mandíbula. Por primera vez la apuesta comenzaba a sentirse como una trampa en la que él mismo había caído. La transformación era innegable. Lo que había comenzado como una apuesta estaba tomando un rumbo inesperado. Isabela no solo se adaptó al círculo social de Alexandre, sino que comenzó a sobresalir en él. Cada evento al que asistían juntos reforzaba la misma realidad. Ella brillaba más que él. En una cena de gala organizada por un importante grupo de empresarios, Alexandre observó con creciente irritación cómo Isabela acaparaba la atención de los invitados. Hablaba con una elocuencia que fascinaba a quienes la escuchaban. Incluso los socios que antes la ignoraban, ahora la trataban con admiración. «Tu esposa es excepcional», comentó uno de los inversores más influyentes del país, palmeando el hombro de Alexandre. «Tienes mucha suerte». Él forzó una sonrisa. «Sí, mucha», pero en su interior hervía de frustración. Alexandre Montenegro nunca había sido la sombra de nadie. Sin embargo, por primera vez en su vida, sentía que estaba perdiendo el control. Para empeorar las cosas, los rumores sobre la apuesta comenzaron a filtrarse en círculos discretos. Al principio, eran solo susurros, pero con el tiempo, la historia se propagó como pólvora. «Dicen que Alexandre solo se casó con ella por una apuesta». «¿Será cierto?»,
porque si lo es, parece que ella está ganando. Los comentarios lo perseguían a donde fuera. ¿Has escuchado lo que dicen?, preguntó Fernando con una sonrisa burlona durante un almuerzo privado. Al parecer, la gente empieza a creer que te casaste con Isabela por interés. ¿Interés?, bufó Alexandre. Sí, dicen que ella es la que tiene el poder ahora. Las palabras lo irritaron más de lo que debería. Esa misma noche, al llegar a casa, encontró a Isabela en el salón, revisando unos documentos. Veo que te estás divirtiendo bastante, soltó con sarcasmo, cruzando los brazos. Ella levantó la vista, sin alterarse. ¿A qué te refieres? A que la gente habla. Te ven como la gran revelación de la sociedad. ¿Eso te molesta?, preguntó con calma. Él apretó la mandíbula. Lo que me molesta es que sientas que puedes hacer lo que quieras sin consecuencias. Isabela cerró la carpeta con tranquilidad. No soy yo quien debería preocuparse por las consecuencias, Alexandre. Él la miró con desconfianza. ¿Qué significa eso? Ella se puso de pie, acercándose un poco más. Significa que tú crees que tienes el control, pero quizás nunca lo tuviste. Alexandre sintió un escalofrío en la nuca. Había algo en su mirada que lo inquietaba, como si ella supiera algo que él no. Por primera vez en mucho tiempo, Alexandre Montenegro sintió miedo, no de perder dinero, poder o prestigio, sino de haber subestimado completamente a la mujer con la que se casó. Alexandre no soportaba la incertidumbre. Siempre había sido el hombre que tenía todas las respuestas, el que anticipaba cada movimiento antes de que ocurriera. Pero con Isabela nada parecía seguir su lógica. Desde aquella conversación, una idea lo atormentaba. ¿Qué había querido decir con que él nunca tuvo el control? Una noche, mientras revisaba correos en su despacho, encontró un informe sobre las empresas emergentes con mayor crecimiento en el país. Hojeó las páginas con desinterés hasta que un nombre captó su atención. Duarte y Asociados frunció el ceño. Abrió el documento y leyó los detalles. La empresa tenía inversiones estratégicas en distintos sectores y un crecimiento meteórico en los últimos años. Su fundadora y principal accionista era Isabela Duarte. El impacto fue inmediato. Se reclinó en su silla con la mente trabajando a toda velocidad. Buscó más información en su computadora y confirmó lo increíble. Isabela no era una simple dueña de cafetería. Era una empresaria de alto nivel, con inversiones que rivalizaban con algunas de sus propias operaciones. Ella lo había sabido todo el tiempo. Alexandre sintió que le faltaba el aire. En su arrogancia, jamás había investigado su pasado. La había dado por sentada, la había subestimado, y ahora entendía que la verdadera apuesta nunca fue la de él, sino la de ella. Isabela había entrado en ese matrimonio con los ojos abiertos. Cuando bajó al salón, la encontró sentada con una copa de vino en la mano, leyendo con su acostumbrada tranquilidad. ¿Querías hablar conmigo?, preguntó sin levantar la vista del libro. Él se acercó lentamente, estudiándola como si la viera por primera vez. ¿Desde cuándo planeaste esto? Ella finalmente cerró el libro y lo dejó sobre la mesa. Depende. ¿A qué te refieres? No juegues conmigo, Isabela. Su voz salió tensa. Sabías de la apuesta desde el principio. Ella sonrió suavemente. Por supuesto que lo sabía. Alexandre sintió un escalofrío en la espalda. ¿Cómo? No fue difícil averiguarlo, respondió con calma. Cuando un grupo de hombres ricos y prepotentes se ríe demasiado en un club privado, las historias salen a la luz. Él pasó una mano por su cabello, exasperado. ¿Y aún así aceptaste? Sí, respondió sin titubear. Porque sabía que tú pensabas que estabas manipulando la situación, cuando en realidad eras tú el que estaba siendo manipulado. Alexandre sintió que la habitación se cerraba sobre él. ¿Por qué? Ella lo miró fijamente. Porque quería enseñarte una lección. Y porque, a diferencia de ti, yo no subestimo a las personas. Él se quedó en silencio. Por primera vez en su vida, Alexandre Montenegro entendió lo que era perder. No dinero, no poder, sino el orgullo. Y lo peor era que en el fondo empezaba a darse cuenta de que Isabela había sido más inteligente que él desde el principio. Alexandre sentía que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Nunca en toda su vida alguien lo había desafiado de esa manera.
Siempre había sido el hombre con el control, el que dictaba las reglas del juego. Pero ahora se daba cuenta de que él había sido la pieza movida en el tablero de ajedrez de Isabela. El silencio entre ellos era denso. ¿Quieres decir que todo este tiempo me usaste?, preguntó su voz tensa. Isabela inclinó la cabeza con tranquilidad. ¿Eso te molesta, Alexandre? Porque tú hiciste lo mismo conmigo. Él cerró los puños. No es lo mismo. ¿No? Isabela arqueó una ceja. ¿Acaso no te casaste conmigo por una apuesta? ¿No creíste que podrías manejarme, humillarme y deshacerte de mí cuando quisieras? Alexandre apretó la mandíbula. Sabía que ella tenía razón. Yo no lo niegues, lo interrumpió, su tono aún sereno, pero firme. Pero cometiste un error, me subestimaste. Cada palabra era como una daga en su orgullo. Él quería discutir, quería decirle que estaba equivocada, que él seguía teniendo el poder, pero no podía, porque la verdad era evidente. Isabela jamás había sido la víctima de esa historia, y él, sin darse cuenta, se había convertido en el hombre que ahora tenía todo que perder. Esa noche, Alexandre no pudo dormir. La revelación de Isabela lo atormentaba. Al día siguiente, al llegar a su oficina, encontró a Fernando y Gustavo esperándolo con sonrisas burlonas. ¿Qué ocurre, Montenegro?, preguntó Gustavo. Tienes cara de que el matrimonio no te está sentando bien. Alexandre les dirigió una mirada fría. No estoy de humor. Fernando ignoró su tono y se acomodó en una silla. Deberías estar preocupado, amigo. Hay rumores por todas partes sobre la apuesta. Si la historia se hace pública, tu reputación se va a hundir. Alexandre sintió una punzada en el estómago. ¿Quién está hablando? Gustavo sonrió con suficiencia. Digamos que la gente habla, y cuando una historia es tan interesante como esta, es difícil de ocultar. Si la verdad sale a la luz, Isabela será la víctima y tú el villano, añadió Fernando con diversión. Nadie va a perdonarte por haber jugado con su vida. Alexandre pasó una mano por su rostro. Todo estaba escapando de su control. Cuando volvió a casa esa noche, encontró a Isabela en la terraza, disfrutando de una copa de vino mientras contemplaba la ciudad. Los rumores están corriendo, dijo él sin rodeos. Ella ni siquiera parpadeó. Lo sé. Alexandre frunció el ceño. ¿No te preocupa? ¿Por qué debería?, respondió girándose hacia él con una expresión indescifrable. No soy yo quien tiene algo que perder. El estómago de Alexandre se hundió. Por primera vez en su vida se sentía acorralado y no tenía idea de cómo escapar de aquella situación. La verdad salió a la luz como una tormenta imparable. En cuestión de días, los rumores dejaron de ser susurros para convertirse en titulares explosivos. El matrimonio de Alexandre Montenegro. ¿Una apuesta cruel? La verdad detrás del escándalo. El millonario que jugó con el destino de su esposa. Las redes sociales ardían con indignación. La opinión pública no tardó en tomar partido, y la historia de Isabela se convirtió en un símbolo de humillación superada. Pero el mayor golpe para Alexandre no fue la prensa. Fue el mundo que él mismo había construido, derrumbándose. Socios de negocios comenzaron a alejarse. Empresas que antes lo buscaban con entusiasmo, ahora lo trataban con frialdad. Su imagen pública, antes impecable, estaba manchada. En una reunión con inversionistas, sintió la hostilidad en el aire. No podemos permitirnos asociarnos con alguien que ha perdido credibilidad, dijo uno de los empresarios más influyentes de la ciudad. Las palabras fueron un golpe en el estómago. Nunca antes Alexandre Montenegro había sido visto como prescindible. Regresó a casa con una sensación amarga. La mansión que siempre había sido su refugio, ahora se sentía vacía. Subió las escaleras y encontró a Isabela empacando sus cosas. ¿Te vas?, preguntó con voz más tensa de lo que pretendía. Ella no dejó de doblar una prenda antes de responder. El trato terminó, Alexandre. No hay razón para quedarme. Él sintió una punzada en el pecho. No puedes simplemente marcharte. Ella se detuvo y lo miró fijamente. ¿Por qué no? ¿Porque tu orgullo no puede soportarlo? Alexandre tragó saliva. Porque no quiero que te vayas así. Isabela cruzó los brazos. ¿Así cómo? Él bajó la mirada. Como si yo nunca hubiera significado nada.
Por primera vez en semanas ella pareció estudiarlo con una expresión distinta. ¿Por qué te importa, Alexandre? ¿Porque perdiste la apuesta? ¿O porque te diste cuenta de que nunca me tuviste realmente? Él no respondió de inmediato. No podía. Durante toda su vida, su orgullo lo había llevado a creer que el poder era lo único que importaba, que las personas eran piezas en su tablero. Pero Isabela no había sido una pieza. Ella había sido la única persona que no solo lo desafió, sino que lo obligó a enfrentarse a sí mismo. No sé cómo responderte, admitió, con una honestidad que lo sorprendió incluso a él. Ella suspiró. Entonces quizás sea momento de que lo averigües. Tomó su maleta y caminó hacia la puerta. Alexandre no la detuvo, porque por primera vez en su vida entendió que no podía poseer a alguien como Isabela Duarte. Si quería tener una segunda oportunidad, tendría que ganársela. El silencio se convirtió en el nuevo compañero de Alexandre Montenegro. Desde la partida de Isabela, la mansión parecía un lugar vacío, incluso cuando seguía estando llena de lujos. Pero por primera vez, él se dio cuenta de que todo lo que había acumulado no tenía valor si no tenía con quién compartirlo. Durante semanas evitó los eventos sociales. No soportaba las miradas burlonas ni los comentarios velados. Fernando y Gustavo, que alguna vez fueron sus aliados en la apuesta, ahora lo veían con lástima. ¿Qué te pasa, Montenegro?, preguntó Gustavo en una cena privada. ¿Desde cuándo te afecta perder? Alexandre bebió un sorbo de whisky antes de responder. Desde que me di cuenta de que lo que perdí era lo único que valía la pena. Fernando alzó una ceja. ¿Hablas en serio? Más de lo que jamás he hablado en mi vida. Por primera vez, los dos hombres se quedaron sin palabras. Alexandre entendió en ese momento lo que antes se negaba a aceptar. El problema nunca fue Isabela. El problema siempre fue él. En un acto que sorprendió a todos, Alexandre desapareció del radar social. Cerró negocios que ya no lo motivaban, renunció a asociaciones que solo alimentaban su ego y comenzó a trabajar en proyectos que antes habría despreciado. Duarte y Asociados. El nombre de Isabela aparecía en todos los reportes financieros más recientes. Su empresa crecía a pasos agigantados. Un día, Alexandre se encontró en la puerta de una conferencia donde ella daría una charla sobre liderazgo empresarial. Dudó antes de entrar. Cuando la vio subir al escenario, su corazón latió con fuerza. Ella estaba radiante, no porque hubiera cambiado físicamente, sino porque su confianza la hacía resplandecer. Durante la charla, escuchó cada palabra con atención. Por primera vez no vio a Isabela como la mujer con la que se casó en una apuesta, sino como la mujer a la que admiraba y que había dejado ir. Al final del evento, esperó a que la multitud se disipara antes de acercarse. «No creí que te vería aquí», dijo ella sin rastro de sorpresa en su voz. Él metió las manos en los bolsillos. «Tenía que verte». «¿Para qué?». Alexandre respiró hondo. «Para decirte que lo entiendo». Isabela lo miró fijamente, como si intentara medir la sinceridad en sus palabras. «¿Y qué es lo que entiendes, Alexandre?». «Que nunca te merecí». Ella alzó una ceja pero no respondió. «Pero quiero cambiar», continuó él. «No para recuperarte, sino porque finalmente entendí que mi peor error fue creer que las personas son trofeos, cuando en realidad son lo único que realmente importa». Isabela dejó escapar un leve suspiro. «Las palabras son fáciles, Alexandre, pero los cambios reales llevan tiempo. Estoy dispuesto a esperar». Ella lo estudió en silencio por un momento y luego asintió con calma. «Entonces, demuéstramelo». Y con eso, se dio la vuelta y se marchó. Pero esta vez, Alexandre supo que el verdadero trabajo apenas comenzaba. Pasaron meses en los que Alexandre Montenegro aprendió por primera vez en su vida a vivir sin el peso de su propio ego. Ya no era el hombre que buscaba validación en las apariencias, ni el que medía su valor en el poder que ejercía sobre los demás. Las palabras fueron un golpe en el estómago. Nunca antes Alexandre Montenegro había sido visto como prescindible. Regresó a casa con una sensación amarga. La mansión que siempre había sido su refugio, ahora se sentía vacía. Subió las escaleras y encontró a Isabela empacando sus cosas. «¿Te vas?», preguntó con voz más tensa de lo que pretendía. Ella no dejó de doblar una prenda antes de responder. «El trato terminó, Alexandre. No hay razón para quedarme».
Él sintió una punzada en el pecho. No puedes simplemente marcharte. Ella se detuvo y lo miró fijamente. ¿Por qué no? ¿Porque tu orgullo no puede soportarlo? Alexandre tragó saliva. Porque no quiero que te vayas así. Isabela cruzó los brazos. Así como, él bajó la mirada, como si yo nunca hubiera significado nada. Por primera vez en semanas ella pareció estudiarlo con una expresión distinta. ¿Por qué te importa, Alexandre? ¿Porque perdiste la apuesta? ¿O porque te diste cuenta de que nunca me tuviste realmente? Él no respondió de inmediato. No podía. Durante toda su vida, su orgullo lo había llevado a creer que el poder era lo único que importaba, que las personas eran piezas en su tablero. Pero Isabela no había sido una pieza. Ella había sido la única persona que no solo lo desafió, sino que lo obligó a enfrentarse a sí mismo. No sé cómo responderte, admitió, con una honestidad que lo sorprendió incluso a él. Ella suspiró. Entonces quizás sea momento de que lo averigües. Tomó su maleta y caminó hacia la puerta. Alexandre no la detuvo, porque por primera vez en su vida entendió que no podía poseer a alguien como Isabela Duarte. Si quería tener una segunda oportunidad, tendría que ganársela. El silencio se convirtió en el nuevo compañero de Alexandre Montenegro. Desde la partida de Isabela, la mansión parecía un lugar vacío, incluso cuando seguía estando llena de lujos. Pero por primera vez, él se dio cuenta de que todo lo que había acumulado no tenía valor si no tenía con quién compartirlo. Durante semanas evitó los eventos sociales. No soportaba las miradas burlonas ni los comentarios velados. Fernando y Gustavo, que alguna vez fueron sus aliados en la apuesta, ahora lo veían con lástima. ¿Qué te pasa, Montenegro?, preguntó Gustavo en una cena privada. ¿Desde cuándo te afecta perder? Alexandre bebió un sorbo de whisky antes de responder. Desde que me di cuenta de que lo que perdí era lo único que valía la pena. Fernando alzó una ceja. ¿Hablas en serio? Más de lo que jamás he hablado en mi vida. Por primera vez, los dos hombres se quedaron sin palabras. Alexandre entendió en ese momento lo que antes se negaba a aceptar. El problema nunca fue Isabela. El problema siempre fue él. En un acto que sorprendió a todos, Alexandre desapareció del radar social. Cerró negocios que ya no lo motivaban, renunció a asociaciones que solo alimentaban su ego y comenzó a trabajar en proyectos que antes habría despreciado. Duarte y Asociados. El nombre de Isabela aparecía en todos los reportes financieros más recientes. Su empresa crecía a pasos agigantados. Un día, Alexandre se encontró en la puerta de una conferencia donde ella daría una charla sobre liderazgo empresarial. Dudó antes de entrar. Cuando la vio subir al escenario, su corazón latió con fuerza. Ella estaba radiante, no porque hubiera cambiado físicamente, sino porque su confianza la hacía resplandecer. Durante la charla, escuchó cada palabra con atención. Por primera vez no vio a Isabela como la mujer con la que se casó en una apuesta, sino como la mujer a la que admiraba y que había dejado ir. Al final del evento, esperó a que la multitud se disipara antes de acercarse. «No creí que te vería aquí», dijo ella sin rastro de sorpresa en su voz. Él metió las manos en los bolsillos. «Tenía que verte». «¿Para qué?». Alexandre respiró hondo. «Para decirte que lo entiendo». Isabela lo miró fijamente, como si intentara medir la sinceridad en sus palabras. «¿Y qué es lo que entiendes, Alexandre?». «Que nunca te merecí». Ella alzó una ceja pero no respondió. «Pero quiero cambiar», continuó él. «No para recuperarte, sino porque finalmente entendí que mi peor error fue creer que las personas son trofeos, cuando en realidad son lo único que realmente importa». Isabela dejó escapar un leve suspiro. «Las palabras son fáciles, Alexandre, pero los cambios reales llevan tiempo. Estoy dispuesto a esperar». Ella lo estudió en silencio por un momento y luego asintió con calma. «Entonces, demuéstramelo». Y con eso, se dio la vuelta y se marchó. Pero esta vez, Alexandre supo que el verdadero trabajo apenas comenzaba. Pasaron meses, meses en los que Alexandre Montenegro aprendió por primera vez en su vida a vivir sin el peso de su propio ego. Ya no era el hombre que buscaba validación en las apariencias, ni el que medía su valor en el poder que ejercía sobre los demás. Cambió la superficialidad de los negocios sin propósito por proyectos que realmente importaban.
Invirtió en iniciativas de impacto social, colaboró con empresas emergentes y, sobre todo, aprendió a escuchar. Pero había algo que no cambiaba. Cada vez que veía a Isabela en la prensa, en eventos o en redes sociales, sabía que aún le faltaba la parte más importante de su transformación. Supo que estaba listo cuando, una tarde de otoño, se encontró frente a la cafetería donde todo había comenzado. Tomó aire y entró. Isabela, quien revisaba algunos documentos en la barra, alzó la vista y lo vio. «¿Viniste?», comentó sin sorpresa. «Sí». Ella cerró la carpeta con tranquilidad y cruzó los brazos. «¿Y qué es lo que quieres ahora, Alexandre?». Él se acercó un poco más, con una sonrisa sincera. «No vine a pedirte que vuelvas conmigo». Isabela parpadeó sorprendida. «¿No?». «No. Vine porque quiero que sepas que finalmente entendí lo que intentabas enseñarme». Ella se mantuvo en silencio, esperando que continuara. «Pasé toda mi vida creyendo que la victoria significaba poder, control, superioridad. Pero tú me demostraste que la verdadera victoria es aprender, crecer y aceptar que no siempre tenemos el control». Isabela lo observó con atención. «Y después de todo este tiempo, ¿qué es lo que realmente quieres, Alexandre?». Él sonrió, con una tranquilidad que nunca antes había tenido. «Quiero ser un hombre mejor, no para ti, sino para mí mismo. Y si alguna vez crees que merezco una segunda oportunidad, estaré aquí». Un silencio cómodo se instaló entre ellos. Finalmente, Isabela dejó escapar una pequeña sonrisa. «Has cambiado. Estoy intentando hacerlo». Ella inclinó la cabeza, como si estuviera analizando sus palabras. «Quizás algún día podamos tomar un café y hablar sobre ello». Él asintió, sin presionar. «Me gustaría eso». Isabela tomó su taza, dio un sorbo y luego, con una última mirada, volvió a su trabajo. Alexandre entendió el mensaje. No había garantías, no había respuestas definitivas. Pero eso estaba bien, porque por primera vez comprendió que no importaba si la recuperaba o no. Lo que importaba era la persona en la que se estaba convirtiendo. Y en ese momento supo que, sin importar el resultado, ya había ganado la apuesta más importante de su vida. La historia de Alexandre e Isabela nos muestra que, a veces, nuestra arrogancia y obsesión por el control nos llevan a perder lo que realmente importa: la autenticidad, el respeto y las verdaderas conexiones humanas. A lo largo de su camino, Alexandre se dio cuenta de que la verdadera victoria no se encuentra en ganar apuestas ni en demostrar poder, sino en aprender a ser una mejor persona, más allá de las apariencias. La pregunta es, ¿cómo habrías actuado tú si estuvieras en su lugar? ¿Hubieras sido capaz de reconocer tus errores y cambiar, o habrías seguido buscando el control a toda costa? Haz clic en el video que está en la pantalla para continuar tu propia jornada de autoconocimiento y reflexionar sobre cómo las lecciones de esta historia pueden aplicarse a tu vida. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte más contenido que te inspire a ser la mejor versión de ti mismo. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.